Hola, profe. Hola, Daniel. Daniel, ¿me hace un favor? Sí, Daniel, ¿sí? ¿Me escucha? sí, señor. Sí, señor. Daniel, ¿cómo estás? A lo mejor te voy a enviar una diapositiva, estoy por la calle, si me ayudes a ponerla, ¿te parece? Sí, señor. Listo. Entonces dame un segundito, ya te estoy buscando acá, ¿cómo es que no? Qué pena con tú. Bueno, contigo. Vale, dame un segundito que ya. Buenas noches. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo te noches, va? profe. Bien, profe. Bueno, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿A quién le Esto preguntas, profe? Ya es que estoy aquí acomodando porque es que estoy por la calle y entonces estoy... Toca decirle al profesor, anoche llegaste tarde. Y cuando todos dormían. tratando de acomodar acá un poquitico la mejor manera de acomodarme. Sí, nada, llegó. Hola, María. Hola, ¿No me profe, escuchas? buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien, bien, sí, señor. ¿Y tú? Bien, bien. Sí, chévere verte por acá. Y Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ay, bien, gracias. ¿Y eso qué es un carro, profe? Sí. Me tocó parar aquí. Estoy parqueado por aquí y entonces para poder dar la clase tranquilamente, o si no, no la damos. Gracias por Ya, tan loable sacrificio, profe. ¿cómo dices? Gracias por tan loable sacrificio a favor de nosotros. No, eso es necesario, importante hacerlo. Bueno, vamos entonces a cosas para poder dar la clase. Estoy cuadrando con 24. Ya es que estoy pidiendo a Daniel que por favor me ayude a parar que me ayude a parar ahorita las diapositivas, pero ya en un momentico él ya le va llegando a Daniel. A Daniel en un momento estaba aquí, estoy desde el computador y estoy cargándole, pero entonces con datos carga un poquito más lento que con lo demás, ¿no? Entonces por eso llega despacio. Mm, Eso, entonces vamos a comenzar y mientras llegan ya mientras llegan allá las cosas y todo, ¿qué tal si damos gracias a Dios y arrancamos? ¿Les parece? Entonces, voy a pedirle el favor. A ver, estamos todos. Sarita, su merced no habrá últimamente, ¿no? Uy. ¿Cómo así, profe? Sí, No, profe, en la listo. clase. Sarita, ¿qué tal si me ayudas en oración? Gracias. Arrancamos Claro con que sí, oración. profe. Bueno, Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad para con todos nosotros, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Dios, te queremos dar gracias en esta noche por permitirnos estar en esta clase una vez más, Señor. Hoy es una clase diferente. Gracias por el profesor. Yo te pido que lo guardes, que lo cuides en donde quiera que esté, Señor, en su regreso a casa. Yo te pido que le des prudencia, Señor, y también que lo guardes de la prudencia de otros conductores, Señor. Yo te pido también que nos prepares para recibir esta clase, nosotros como estudiantes, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, dándote gracias. Te pedimos que nos ayudes a entender y que nos ayudes a crecer más en lo espiritual, Señor, y en nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.
Yo me parqué aquí en un lugar más tranquilo, hay un parque al lado, entonces espero que esté todo tranquilo y por eso no hay problema. Aquí no pasan casi carros, muy poquito el que pasa por acá, entonces estoy tranquilo por este lado. Eso hace que se pueda la clase con tranquilidad. Bien, entonces, ¿ya llegó Daniel? No, profe, no ha llegado. Lo de la diapositiva de la clase, Daniel. ¿Cómo así que no ha llegado? Entonces, espera un Ahora momentico, yo sí, miro a ver qué acaban pasó de acá. llegar. Ah, listo, perfecto. Pues de paso, Daniel, le voy a enviar las de la otra clase por si Listo, profe. mientras se suben y todo, entonces ahí ya llegó. Listo. Mm, bien. Entonces, a su merced me hace el favor y ahorita cuando le hace esta me comparte entonces la página y vamos, comparte ahí la diapositiva. Y vamos bien adelante, ¿no? A ver, un poquitico más para adelante, a ver dónde iba por ahí como en las 7, algo así. Creo que quedamos anoche. Ya Lucas capítulo 4, del 1 al 13. Ahí vamos. Muy bien. Entonces, hay que mencionar, nos habla, un momentico, yo aquí me desconecto para no acabar ratitos acá. Eso es. Entonces, hablando de Lucas, estábamos hablando cómo Jesús fue tentado por Satanás y dijimos, vámonos con ese pensamiento para la casa, mientras, o al menos ustedes no van para la casa, al menos se quedan ahí pensándolo y a ver qué más pensamos acerca de cómo es ese punto, cómo fue que Satanás le dio por molestar a Jesús, que se atrevió a molestar a Jesús en ese momento. Entonces estábamos hablando entonces acerca de ese trabajo de Satanás. Y es que el trabajo de Satanás definitivamente es acabar con con todo lo que es el propósito de Dios, que es lo que realmente está buscando. ¿Cómo terminar con ese propósito de Dios, básicamente? Entonces estábamos diciendo cómo atacó Satanás a Jesús y en qué área se enfocó. En qué área se enfocó pues para atacar a Jesús? Ese ataque que le hizo a Jesús tan tremendo, que realmente fue un ataque furibundo como ser humano, porque hay que reconocer que Jesús fue 100% ser humano. Cualquier persona diría, no, pues que Jesús era totalmente Dios. Y sí, claro, 100% Dios, no podemos desconocerlo, pero es que también la Biblia nos menciona que Jesús fue 100% humano. Entonces el ataque del diablo fue a la humanidad de Jesús, no fue la divinidad, fue a la humanidad directamente. Claro, sabía que si atacaba a la humanidad y que si Jesús caía en lo que estaba ofreciendo Satanás, pues lógicamente de una vez era atacar a la divinidad. Eso indicaba que si Jesús llegaba a caer, está mencionando que Dios queda bajo los pies del mismo Satanás. Yo no sé si ustedes han llegado y se ha presentado como Dios. Si Jesús decide decirle sí a Satanás y seguir los asuntos, los puntos que Satanás está colocando, pues Dios está quedando bajo los pies de Satanás. Y eso sí hubiera sido terrible en la vida. Hubiera sido lo más terrible que hay. Entonces, el hecho de que Jesús pudiera soportar en su humanidad nos da, en primer lugar, esperanza a nosotros, esperanza en un Dios poderoso, en un Dios que sigue siendo Dios y que no cede ante el enemigo, un Dios que sigue teniendo al enemigo bajo sus pies, pero también nos da una esperanza a nosotros como seres humanos, que así como Jesús venció, también tenemos en Jesucristo la oportunidad de vencer también en las diferentes circunstancias que se nos presenten. Eso es un punto importante a favor de nosotros. La Biblia se nos presenta que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, reconocemos que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas hacer las cosas que Jesús hizo. Es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas porque nuestra pecaminosidad no nos permite realmente ser buenas personas. Recuerde que a nuestro alrededor nosotros encontramos gente que dice, yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie.
Y entonces la gente cree que porque intenta ser bueno, con eso ya pueden ganarse una parte del cielo, que es lo que algunos piensan. Pero aún así, a pesar de que la persona no mate, no robe, a pesar de que la persona de pronto no cometa ciertos pecados, pues no quiere decir que la persona es inocente. Y no quiere decir que la persona no tenga de pronto ira, enojo, orgullo, lujurias, cosas que hay en su vida. Ahí pueden estar totalmente. Los ciertos que entonces como seres humanos no podemos en nuestras fuerzas lograrlo, pero en Cristo tenemos una esperanza de que sí. Si Jesús pudo, nosotros sabemos ya, es que Jesús responde básicamente con la palabra. Vemos eso, pero no lo vivimos, porque es muy sola, unas palabras del Antiguo Testamento de esta manera, Jesús sucede las condiciones, nosotros no usamos los textos para salir de la presión que leemos como Adán y Eva, ¿no? Y creo que en ocasiones nosotros a veces juzgamos un poco a Adán y a Eva por la forma como se dieron tan fácil, ¿no? Se dieron tan fácil al pecado, entonces decimos, es que si Adán y Eva no hubieran pecado, seríamos felices, pero es que nosotros estamos en una condición y todos los días tomamos decisiones. Y las decisiones juntos no es que Adán y Eva pecaron, es que nosotros también estamos en las mismas circunstancias. ¿Sí? Bien, vamos a cambiar de diapositiva y miramos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Voy a pedirle el favor a ver quién de ustedes tiene ahí la Biblia, quién de ustedes es más rico y carga la Biblia, por favor. He hecho una leidita a Primera de Pedro 5, 8. Ya lo tengo, profe. Listo, María José, venga la bondad. Primera de Pedro 5:8 dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta que parece un león hambriento. Ah, tremendo. ¿Esa qué versión es, María José? Es la NBI. Ah, NBI. Ah, listo, vale, vale. Bien. Es una versión chévere porque pues también lo aclara y creo yo que el texto está, al leerlo así, uno lo entiende perfectamente y no creo que haya mucho que decir. Sin embargo, sí hay que tener claro las dos preguntas que tengo aquí. Número uno, ¿cuál es la estrategia permanente del enemigo? ¿Qué ven ustedes en el texto en 1 de Pedro 5:8? ¿Qué estrategia usa el enemigo según eso? ¿Qué es lo que hace él normalmente? Está buscando a quien destruir. Ah, bueno, note, está en una búsqueda constante, ¿sí? Está en una búsqueda constante buscando a quién destruir, ¿no? Entonces, el punto es que él va a devorar o a destruir, ¿cierto? Y está en una lucha constante, continua. Bien, eso en primer lugar. ¿Vemos otra cosa? De pronto alguno puede ver otro punto ahí. Acerca del enemigo, del trabajo que hace el enemigo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? Profe, Sí, Henry. pues bueno, en el caso de la Reina Valera, pues de entrada, el escritor aquí dice porque vuestro adversario, es decir, de una vez de entrada, lo está mostrando como nuestro enemigo. De entrada, de una vez nos está diciendo que él es el adversario de nosotros. Llama la atención esa partecita. Sí, gracias por ese punto. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver un poquito algo del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no usa mucho sus términos acerca de Satanás. No se habla acerca de Satanás, no se habla de un enemigo como en el Nuevo Testamento se presenta, ¿no? El Antiguo Testamento en algún momento usa el término adversario para hablar de Satanás, ¿sí? Pero lo ve como un adversario, no como nosotros, no como el concepto que leemos hoy nosotros de Satanás, que es un ángel de luz que ataca de manera furibunda al seguidor de Dios,
sino simplemente lo ven como un enemigo normal, ¿sí? Y lo llaman adversario. Ahora, aquí en el texto, primera de Pedro 5:8, claro, Pedro es de un contexto judío, ¿no? Y entonces, su concepto de adversario también está ahí claro, precisamente es que Pedro estuvo andando con Jesús. Entonces sí lo ve como un enemigo. Gracias, Henry, porque hay un enemigo real y auténtico. Daniel. De pronto, la primera parte donde dice sed sobrios y velad, o sea, digamos, mirar el tema de velar, estar alerta, porque a veces estar guardando como no perder como esa conciencia de que estamos de una u otra forma en guerra y si no queremos que nos cojan con, perdón la expresión, como con los pantalones abajo, pues tenemos que estar listos y estar velando, ¿sí? Digamos, en varias, lo miro desde esa perspectiva de ser sobrios, pues a veces hay cosas en las cuales de pronto podemos perder de pronto el tiempo y aún se nos puede ir la vida y la concentración o podemos aún hacer esfuerzos que no debemos hacer. Y lo de Sí, velar me recuerda mucho lo de cuando Jesús hace la narración de las vírgenes, que, o sea, lo importante de la labor que yo tengo que hacer em, para enfrentar a ese adversario que tengo, la preparación, porque a veces uno quiere sí velar, pero no se prepara para lo que va a hacer. No quiere estar firme, pero a veces no pone también de su parte para poder estar firme frente a esas diferentes situaciones. sí. Eso que su merced comenta, creo que es como parte de la respuesta de la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo debe vivir el cristiano conociendo que el diablo está observándolo? Porque es que el diablo estaba observando ahí, está con los ojos abiertos, mirando y fisgoneando a ver qué no. Mercedes. Profe, considero que las estrategias del enemigo es precisamente la palabra que utiliza allí en la pregunta de la diapositiva, y es la permanencia. El enemigo es persistente, permanente y paciente. 3P, y es y por eso hace la metáfora del león, porque el león cuando está, sí, león, está como al acecho. De pronto recreo las imágenes de Discovery Channel o no sé, cuando presentan esos leones que están al acecho de la presa, y es una cosa impresionante cuando medio la gacela se descuida, ¡prum! No se sabe por dónde salió. Y la devora, y la devora. Entonces el enemigo tiene esas características, el león, pues el león, que es lo que está haciendo referencia ahí del acecho, o sea, no se cansa, es paciente y bueno, y entonces en ese sentido sería eficaz. Sí, perfecto. Esa es verdad. Gracias por el comentario. Y sí, es un ataque permanente, o sea, todo el tiempo. Y eso nos muestra que el enemigo está velando. Y lo chistoso es que es Pablo, perdón, Pedro el que escribe y nos dice que nosotros debemos velar para que el enemigo no nos coja por sorpresa. ¿Por qué? Porque es que el enemigo se está velando. O sea, el enemigo sí vela, nosotros no velamos y somos llamados a velar porque él sí vela. Y lo otro, recreando las imágenes que su merced estaba diciendo, que Mercedes estaba diciendo acerca del Discovery Channel, es que cuando el león está pendiente de la presa, el león ubica cuál es la que está más alejada, cuál es la que está de pronto un poquito como más coja, cuál es la que está como con menos fuerza, y se hace y se acerca ahí, donde esté lo más cercano posible para dar el zarpazo. Apenas de la oportunidad, ¡tum! Ahí está, ahí cae. Eso es bravísimo el asunto. John Alexander. Profe, sí, iba a decir lo que acabas de decir, pero le quiero añadir que si él es como el león, nosotros seríamos como la presa. Y la presa, el león no come pasto, el león no es vegetariano, el león come carne.
Entonces, si estamos en la carne, o sea, cuando actuamos en la carne, vivimos en la carne y le damos lugar a las obras de la carne, pues ahí estamos abriendo una puerta para que entre, porque él puede ser león, pero si no estamos en la carne, pues no nos puede devorar, pero si estamos en la carne, abrimos puertas por ahí. Era eso. Gracias, John Alexander. Bien, bien. Dando la otra diapositiva, en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Si alguno de ustedes, por favor, me ayuda con la lectura. Sí, esa diapositiva. Muy bien. 2 de Corintios 4, 3 y 4. ¿Listo? La tengo, profe. Listo, Henry. Capítulo 4, versículos 3, 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, la pregunta del texto, gracias por la lectura, Henry. La pregunta del texto es, ¿cuál es la estrategia de Satanás frente a los no creyentes? Porque es que hay una estrategia para los creyentes y hay una estrategia frente a los no creyentes. ¿Qué estrategia tiene para los no creyentes? Según ese texto. Dice que se goza entendimiento. Se gana entendimiento. Cegar el entendimiento. ¿Qué será cegar el entendimiento? Profe, pues para mí, Pues, como está profe, hablando, el texto dice que el Dios de este ok. mundo les cegó el entendimiento. Henry, un segundito que está hablando Sarita y ya Henry le sigue el chilito ahí. Dale, Sarita. Y creo que, ¿qué pasó? Salió Henry, se puso a hablar y se salió. Bueno, mientras Henry llega, Ahí. entonces Sarita, dale, que tiene una palabra. Ah, listo, bueno, está bien, gracias. Pues como está hablando de los incrédulos, de pronto ese es el motivo por el cual no creen. O sea, como que no entienden o no quieren entender. Pues cuando uno es ciego, pues no ve nada, ¿cierto? Entonces de pronto no ve la verdad tan claramente como nosotros vemos la verdad en lo que dice la Biblia. Entonces, creo que también el ser incrédulo de pronto da cabida para que el diablo le siga uno al entendimiento. Sí, gracias. Henry, su merced está hablando. Cuéntenos. Henry se fue. Bueno, entonces, noten ustedes que el enemigo tiene una estrategia para los creyentes y una estrategia para los no creyentes. Eso es importante tener en cuenta. Segunda parte, donde dice para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Sarita ahorita decía, bueno, no sé si es que no quieren o no pueden. Sí, tengo dificultades con la señal, profe y compañeros, qué pena. Tranquilo, un poquito, Un pero ahí mensaje. vamos escuchando. Sí, qué pena con ustedes. Sí, un mensaje que me queda es que definitivamente somos afortunados porque en el caso de nosotros, el evangelio para nosotros, pues digamos que ha resplandecido, es decir, esa luz del evangelio para nosotros está presente en nosotros, por eso nosotros pues lo podemos entender. Quizá ellos pues desafortunadamente no han sido capacitados por el Espíritu Santo y pues definitivamente no lo pueden entender, ¿sí? Gloria a Dios en este caso por nosotros que pues que sí lo podemos entender. Pero mire que hace Henry, pero mire que entonces eso nos da pie para nosotros juntar esta materia con la otra materia que viene después, porque es que el enemigo tiene dos estrategias diferentes y creo que nosotros también debemos tener una estrategia
para los que están adentro y una estrategia para los que están afuera. Si sabemos que el enemigo tiene una estrategia con los de afuera que es entenebrecer el entendimiento, es cegarles el entendimiento para que no entiendan, entonces el trabajo nuestro debería ser un trabajo enfocado en dar luz, porque ellos están cegados, en darle luz para que por algún lado hay el espacio para que entre, ¿cierto? Esa palabra que nosotros estamos presentando. Este es un trabajo realmente nada fácil, pero creo que debemos enfocarnos en cómo buscar la manera de que estas personas que tienen entendimiento entenebrecido puedan darle un espacio, en cierta manera, a Dios. Daniel. Profe, es que busqué una versión Sí. que dice lo siguiente: si algunos no entienden nuestro evangelio, son aquellos que están perdidos, pues el Dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos. Cristo es la imagen de Dios. Bueno, de todo lo que he leído el otro texto, me parece que este es un poco más claro, porque habla, lo entiendo mejor en el sentido de cómo lo está expresando el apóstol Pablo, y que creo que es el tema o lo que pasa, porque la gente no entiende el evangelio, porque para ellos tal vez no es tan claro el evangelio y el seguir al Señor. Sí, algo un trabajo que ha hecho el enemigo, que, que es el de enceguecer, o les ha cegado su entendimiento para que no puedan contemplar la luz de Cristo. Y nosotros, bueno, tal vez también pasamos por ahí. La pregunta es, ¿qué aprendimos de ese proceso que nosotros, habiendo pasado por ahí, podamos usar a favor del mensaje de Cristo? Gracias, Daniel. Y es algo que nosotros también tenemos que estar revisándonos a nosotros mismos cómo estamos haciendo la labor, ¿no? Aparte de que el enemigo está haciendo una labor en el entendimiento de ellos, la labor que nosotros estamos haciendo a veces no es tan clara y en lugar de ayudar como que enreda más. Mercedes, tenga la bondad. Profe, es que no me queda claro algo y pues por eso hago la pregunta. Profe. Hay una parte de la Biblia y creo que incluso pues la que estaba leyendo Daniel, y no sé en qué momento, pues yo no sé, se distorsiona o la entendí mal. Y es que llega un momento en donde Dios es el que ciega el entendimiento. Está en otras partes también ahora de la Biblia, no recuerdo. Y dice bueno, creo que es en la parábola incluso del sembrador, donde dice para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Y sumado a eso, una duda que he tenido yo siempre, y es que es entonces el espíritu de estupor. Que si se refiere a eso precisamente, al entenebrecimiento de la mente, pero cuando proviene de Dios, no cuando proviene del enemigo. Esa es mi pregunta, profe. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Bien. Hay un texto, un libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 1, ustedes se van a dar cuenta que el enemigo, que la gente no quiso tener en cuenta a Dios. ¿Cierto? Nos habla que la gente no quiso tener en cuenta a Dios ni nada de esas cosas. En ese punto nos está mostrando que aunque la gente no tuvo tener en cuenta a Dios ni nada, Dios dice, Dios los entrega entonces a su estilo de vida. ¿Sí? Bueno, pues no me quieren tener en cuenta a mí, listo. Entonces yo me hago a un lado, y si Jesús se hace a un lado, digamos que Jesús se ubica a este lado, los enemigos, la gente que a este lado, ¿qué les brilla de Dios? Ya nada, no, porque Dios ya no está al lado de ellos. ¿Qué puede brillarles? No hay nada para brillar, ¿cierto? Entonces su entendimiento queda en oscuridad total. Pero el trabajo, ese entendimiento queda en oscuridad total porque Dios, o más bien el hombre, se ha apartado de Dios y no quiere tener en cuenta a Dios. La vista del hombre, la cara del hombre está mirando al otro lado y le está dando la espalda a Dios.
¿cómo puede ver la luz si le está dando la espalda a la luz? Entonces Dios dice, bueno, si es lo que quiere, pues listo. Y entonces el enemigo viene, según dice 2 Tesalonicenses capítulo 4, si ustedes ven el versículo 10, 11, 12, 13, dice que le fue enviado un espíritu para que le crean ahora a la mentira. ¿Sí? Y ya que no quisieron creerle a Dios, entonces dice, Dios les envió un espíritu para que le crean a la mentira. ¿Cuál es el espíritu para que le crean a la mentira? Es el mismo enemigo que ahora ciega y les coloca una venda en los ojos, ahora sí, peor, dándole la espalda a Dios, no ven la luz. Y ahora viene el enemigo y encima les coloca una venda encima. ¿Cómo podrán ahora ellos ver a Dios? Por eso es que usted va a leer a la gente un poco de Dios y la gente se ríe, la gente se burla, la gente dice que estamos locos, porque es que estamos diciendo que esa persona realmente está alejada de Dios, dándole la espalda y encima el enemigo lo tiene amarrado. ¿Cómo podrá la persona entonces así ver a Dios? Imposible. Y aquí es donde entra la lucha. Si miramos la diapositiva siguiente, Daniel, en la diapositiva siguiente ustedes van a darse cuenta cómo entramos en una lucha. La otra de una vez, Daniel, por favor. Eso es, ahí. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva que tenemos acá, entonces vemos acá cuál es esa lucha del Antiguo Testamento. Quise mostrar lo siguiente, a ver. La cosmovisión de la guerra del Antiguo Testamento se expresa en términos de conflicto de Dios con aguas hostiles, con monstruos cósmicos y con otros dioses. Por ejemplo, dice el Salmo 74, 12 y 13, Jehová rompió, pues ese rompió no es que está en el texto, pero es lo que quiere indicar, la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste la cabeza del Leviatán. Ahora, recuerde que en el Antiguo Testamento el Leviatán se le ve como el monstruo marino que es expresado como el enemigo. Ese es el enemigo, el monstruo marino. Y se menciona también las aguas impetuosas, que son las aguas hostiles, que como si fueran el enemigo realmente. Así lo estaban viendo en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver el texto del Salmo 74 y se pueden dar cuenta un poquito del asunto. En segundo lugar, es el Señor y no otro quien derrota a estos enemigos, que los arrolla en el mar con sus caballos de guerra, según Habacuc 3, 12 al 15. Me gustaría que alguno, bueno, ¿qué tal si leemos el Salmo 74, 12 al 14 y Habacuc 3, a ver, Salmos, por favor, me ayuda con Habacuc 3, del 12 al 15. ¿Listo? ¿Quién? ¿Quién Salmos? El Salmo 74, 12 al 14 dice, pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Bien, note que está hablando como una guerra. Eso es una guerra que hay. Y cómo Dios está trabajando en esa guerra, o está más bien no trabajando, sino está metido en esa guerra, ganando la guerra. Miren lo que dice, ahora sí Habacuc 3, 12 al 15. ¿Quién lo tiene? Yo, profe, dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Gracias. Fíjense cómo el texto nos habla de una guerra. Estos dos textos nos están hablando de una guerra. Y en el Antiguo Testamento se ve a Dios en una guerra. Ahora, no se ve una guerra directa contra un hombre llamado Satanás. No hay un nombre llamado Satanás en el Antiguo Testamento. Pero sí hay una guerra en el Antiguo Testamento. Ya viene entre Dios, que es
bueno, que denominada por el Leviatán, los enemigos, los guerreros del enemigo y todo lo demás. Entonces, lo que quieren decir esos pasajes es que el Creador ha tenido y continuará teniendo fuerte oposición de parte de fuerzas cósmicas y que Él ha sido capaz y continuará siendo capaz de contener esas fuerzas y al final derrotarlas. Nos está mostrando que tiene el poder para estar sobre las fuerzas de los enemigos, aunque aquí no hay claridad quién es exactamente el enemigo, pero hay enemigos que se van a oponer. Entonces en el Antiguo Testamento ya estamos viendo cómo hay oposición del enemigo. Ahora, quiero que observen un texto del Salmo 82. El Salmo 82 me parece un texto que yo no le había puesto mucha atención hasta hace poco, que ya lo leí con más detenimiento y me doy cuenta de algunas cosas del Salmo 82. ¿Sí? Y eso nos muestra que los autores del Antiguo Testamento también suponían la existencia de multitud de otros poderosos seres celestiales llamados dioses o hijos de Dios, ¿no? Que eran considerados agentes personales que ejercían una importante influencia en el flujo de la historia. Debido a que eran agentes personales, ellos podían escoger el oponerse a la voluntad de Dios y a veces lo hicieron en el Salmo 82. ¿Sí? Quiero que lean un momentico el Salmo 82, por favor. ¿Quién lo tiene? Salmo 82. Yo, profe. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Tremendo el texto, ¿no? Eso nos está hablando que el texto arranca diciendo que es en una asamblea de dioses. Eso inmediatamente en mi mente me llevó a pensar en el Olimpo con todos los dioses que habían allí en ese lugar de los griegos. Y de esa manera es como si Dios estuviera llamando a todo ese montón, entonces también son dioses, vengan para acá y charlamos. Da la impresión de que como que Dios dijera, sí, vea, hay más dioses, ¿sí? Ahora, bíblicamente ninguno tiene el poder de Dios. Puede que hayan personas que están ahí o agentes espirituales, pero no tienen el poder de Dios. Sin embargo, Dios le dice, venga, siéntense acá conmigo, vamos a sentarnos en esta reunión, vamos a tomar decisiones acá y necesito que ustedes, por favor, me ayuden acá en esas decisiones. Pero dentro de todo eso, ustedes se van a fijar cómo Dios les dice a aquellos que están reunidos con Él, ¿cómo es que ustedes no están ayudando al huérfano? ¿Cómo es que ustedes no le colaboran haciendo justicia? ¿Cómo es que ustedes están llamándolos a decir, ustedes están haciendo malas cosas? Como que los he puesto, me da la impresión que está diciendo el texto, yo los estoy poniendo a ustedes ahí para que hagan un trabajo, pero ustedes están haciendo totalmente lo contrario. La gente no está recibiendo el favor que para lo que los puse. Es decir, que ellos están haciendo oposición a la voluntad de Dios. Y eso es guerra. A oponerse a la voluntad de Dios es hacer guerra a Dios, según el Salmo 82. Entonces es cuando Dios dice, bueno, ustedes no quieren estar conmigo, ustedes no van a estar conmigo, entonces dice el Señor, ustedes morirán como humanos. Tremendo. Mercedes, espero que no me haga preguntas difíciles. No, esas todas me las has resuelto siempre, profe, así que eso no hay. Profe, no, era una duda que siempre he tenido sobre la manifestación en el Antiguo Testamento de esa persona como enemigo, y es los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué medida pues se fue de pronto afinando esa cosmovisión de ellos para trasladar la figura de enemigo, de los enemigos del pueblo, como por ejemplo Moab o los pueblos extranjeros, haya una figura espiritual, o sí, como la que estamos hablando ahorita? Ahora, realmente en el Antiguo Testamento no se ve esa figura de un enemigo espiritual. De por sí que hay una guerra entre otros con otros pueblos. Normalmente las guerras estaban con otros pueblos y el pueblo que ganaba imponía a su Dios, porque creían que Dios era el que le daba la oportunidad, el Dios de cada pueblo, ¿no?
Entonces el que cree que le da la oportunidad, el que tiene el poder y la victoria por causa de lo que Dios ha hecho para ellos. Entonces en base a eso, entonces la gente realmente no tenía un concepto claro de que esto es una guerra espiritual. Ellos están viendo una guerra, pero no una guerra espiritual, es como una guerra cósmica, como algo ahí, Dios ganando, como Dios ganando a los demás dioses. Claro, ellos tienen el concepto de que los otros pueblos tienen diferentes dioses, y es verdad, en el Antiguo Testamento los otros pueblos tienen diferentes dioses. Entonces Dios es como el que está por encima de esos dioses, y es a esos dioses que les dice, ustedes no hacen nada, ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, no son dioses a la final, ¿no? Entonces, pero no hay esa claridad de guerra espiritual todavía en ese punto. Ahora, donde hay un poquito de ello es aquí en el libro de Daniel. Mira acá, dice el príncipe de Persia, dice acá el libro, el príncipe de Persia se opuso a la voluntad de Dios al demorar su respuesta a una voluntad de las oraciones, a una de las oraciones de Daniel, en el capítulo 10 del libro de Daniel. Entonces el Señor dice que tuvo que enviar a otro ángel poderoso para luchar en contra de este príncipe, a fin de lograr que llegara el mensaje. Y aquí es donde empezamos a ver ya una guerra un poco más espiritual. ¿Sí? Y note que este texto está en Daniel, estamos hablando de Chile, estamos hablando ya casi donde ha pasado todo el Antiguo Testamento, ya esta parte estamos finalizando el Antiguo Testamento, y hasta ahora empiezan a notar, y eso que es Daniel, porque Dios le está mostrando, el ángel le muere, le dice a Daniel, Daniel, yo hace rato venía para acá, y note que le dice el príncipe de Persia. Ahorita vamos a ver algo acerca del príncipe. De esta manera, entonces empezamos a ver cómo el enemigo empieza a verse como un ser espiritual, ¿sí? Y ahí enseguida, en la próxima diapositiva, entonces empezamos a ver la guerra dentro del ministerio de Jesús. Digamos que hasta ahí llega el Antiguo Testamento y no hay más claridad del Antiguo Testamento frente a esta guerra, pero ya cuando viene Jesús, en el momento en que aparece Jesús, empieza a verse una guerra mucho más frontal, mucho más directa, ¿sí? Entonces en esa diapositiva que está enseguida dice la guerra en el ministerio de Jesús, ¿sí? El tema de Dios luchando por establecer su voluntad soberana, es decir, su reino, en la tierra por encima y en contra de fuerzas que se le oponen. Y en este caso aparece mucho más claramente esta forma de guerra en el Nuevo Testamento, que no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, un tema que subyace en todo el ministerio de Jesús es la suposición apocalíptica de que la creación ha sido atrapada por una fuerza cósmica y que Dios ahora está luchando contra esa fuerza para rescatarla. Estamos viendo cómo es como si el enemigo, esa fuerza cósmica, vino y secuestró absolutamente a la humanidad, y entonces aparece Jesús como el Salvador para sacar del secuestro a toda la humanidad y llevarla al fin a un rescate total. Vamos a dejar hasta aquí. Nosotros nos veremos esta semana que viene, no hay clase, nos veremos después. Quiero que le echen una ojeadita a esas diapositivas. Daniel, por favor, la puede compartir ahí con el grupo. Ya las voy a subir esta semana, las subo para que ustedes las tengan también en la plataforma, pero Daniel les puede compartir. Le echen una ojeadita a lo que está ahí escrito. Hay varias cosas interesantes allí, que de paso le puede ayudar a su trabajo. Ustedes tienen que hacer un trabajo. Aquí pueden sacar algunas cositas de lo que está mencionado ahí. ¿Listo? Eso sí, manda la transferencia, no mentiras. Entonces, pueden usarlo como aporte, pero espero que ustedes tengan otros aportes, que vean otros libros para que puedan ayudarle en ese trabajo como tal. ¿Listo, mis hermanitos? Bueno, Sin muchas bendiciones. plagio, profe, Corran para sin la otra clase. plagio. Sí. Corran para la otra clase, Gracias, mis profe. hermanos. Vale, Gracias, bendiciones. profe. Daniel, sí le Bendiciones, llegó profe, el gracias. otro. Gracias, profe. vale. Sí le llegó el El otro no otro. llegó, profe. No ha llegado. Ya se lo envío. Vale, chao. Bueno.